Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Amén. Orando al Señor, después que se me otorgó este privilegio, y pidiéndole una palabra al Señor. En primer lugar, una palabra para mi vida, para los tiempos que estamos viviendo. Una palabra que pueda bendecir a mi casa, a mi familia. Y esa palabra yo le puse como tema, como título, el primer amor. Y cuando vamos a hablar del primer amor, vamos a hablar del amor que hay en nosotros hacia Dios. El amor que hay en nosotros hacia Dios. ¿Cómo está ese amor? El que debemos tener hacia Dios. Porque de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, de parte del Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Quién dice amén a esa palabra? De parte de Él, lo tenemos todo. Si no me equivoco, por estos días hay una celebración, creo que es mañana es 14 de febrero, ¿cierto? Y se celebra en el mundo, no sé si es a nivel internacional, pero por lo menos sé que aquí en Chile así es, se celebra el Día de los Enamorados, o estoy yo muy equivocado, o el Día de San Valentín. Bueno, yo no le voy a hablar de eso, no es mi tema, y me parece bien que los matrimonios, los cónyuges estén enamorados, que los que se van a casar estén enamorados, que haya amor, me parece bien. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Yo quiero hablar del amor hacia Dios que debe haber en nuestros corazones. En el mensaje anterior tuve el privilegio de compartir la palabra hace un poquito más de una semana y quiero hacer mención un poquito de esto porque la palabra de Dios, lo que el Señor nos está dando no es algo aislado, sino que es algo que va unido por todas sus partes y tiene un sentido. Y en el mensaje anterior yo hablaba y ponía énfasis en el libro de Ageo, un libro muy corto de dos capítulos. ¿Y cuál era? ¿Cómo lo resumo yo en esta tarde? Dios despertando el corazón del hombre para que reconstruyeran el templo que estaba desolado. Ese templo estaba desolado, ese templo había sido destruido y ellos no habían hecho la obra que Dios le había mandado. Ahora, no estaba detenido por causa de los adversarios, por causa de los enemigos, que por cierto, yo lo anoté ahí, existían y habían sido usados por el diablo para atemorizar y apagar el amor del pueblo judío por Dios. Ese mismo enemigo sigue actuando por Dios. Ese mismo enemigo que la Biblia dice que el ladrón, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, no viene sino que solo para hurtar, matar y destruir. Él sigue atemorizando a la gente, a las personas, a la iglesia, a su novia, para que no haga lo que tiene que hacer. Pero sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Sabemos que Él es mayor y desde ya, también lo dice la Escritura, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo vamos de victoria en victoria. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y está escrito está. En Cristo somos más
que vencedores. Sin embargo, y esto es muy contemporáneo también, aunque esto fue hace mucho tiempo atrás, sin embargo, la razón principal radicaba en ellos mismos. Y yo anoté textualmente una expresión que salía en uno de los versículos: por causa nuestra nos han sobrevenido todos estos males. No era los adversarios tenían una influencia, asustaban, etcétera. Pero la principal razón era por causa de ellos mismos, porque en ellos, como lo puse acá, había apatía. Ellos habían desconectado de Dios como Él quería. Entonces, siempre hay, como les digo, enemigos, siempre hay situaciones adversas, siempre hay como temores, fantasmas alrededor nuestro. Y yo sé que en este tiempo también los hay. Pero si nosotros, el corazón, nuestro corazón, nuestro espíritu, como pasó ahí en el libro de Ageo, es despertado por Dios, esas situaciones que hay alrededor nuestro no van a ser las que van a triunfar ni las que van a prevalecer, sino que en medio de las situaciones Dios nos va a bendecir. Como dice el libro, desde este día os bendeciré. ¿Desde cuál día? ¿De ese día que pasó? Sí, correcto. Pero desde este día, desde el día en que yo me pongo delante de Dios, hago lo que el Señor quiere, Él te dice, desde este día te voy a bendecir. Desde este día no va a haber sequía. No va a haber sequía en tu tierra natural, en tu tierra espiritual. Desde este día va a haber aceite. Desde este día va a haber alimentos. Desde este día tu salario, tu sueldo no va a caer en un saco roto. Desde este día os bendeciré. Desde este día os guardaré. Desde este día os cubriré. Hoy quiero tomar como centro un versículo del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis, que se hallaba cautivo en la isla de Patmos, expone el estado espiritual de 7 de las iglesias de Asia Menor. Él va a exponer qué es lo que está sucediendo con esas iglesias ahí en el libro de Apocalipsis. No es que no hubiesen más iglesias, pero se toman estas 7 iglesias representativas. De estas 7 iglesias, yo voy a hablar solamente de una parte que es el tema de esta predicación, que es la iglesia de Éfeso. Es interesante porque allá se menciona la iglesia de Éfeso, pero es interesante notar que en la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, el libro comienza con amor y termina con amor. El libro comienza con amor y termina con amor. Pablo utiliza el sustantivo amor, porque amor es un sustantivo, ágape, o su forma verbal, agapán. 19 veces aproximadamente, una sexta parte del total en todas las cartas paulinas juntas. Es decir, el amor tiene una alta relevancia en esta carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero qué extraño, porque si el amor es tan fuerte, tan prioritario, tiene tanta presencia ahí en la carta, va a haber una amonestación a esa misma iglesia, no del apóstol Pablo, sino que del apóstol Juan. También quiero considerar en este tema la importancia de lo solicitado por nuestro apóstol. Que el Señor lo bendiga junto con la pastora. Quiero considerar en este tema la importancia
de lo solicitado por nuestro apóstol, que a excepción de los que vinieron hoy día, a quienes bendecimos, se nos pidió interceder por 7 peticiones por las cuales los distintos departamentos de la iglesia lo están haciendo. Y también lo estamos haciendo y vamos a seguir esa línea de forma conjunta, congregacional, unidos de una manera transversal. ¿Y cuál es una de esas 7 peticiones? Devuélvenos el primer amor. Entonces, yo pregunto, ¿necesitamos que Dios nos devuelva el primer amor? A ver, pregunto de nuevo. ¿Necesitamos que Dios nos devuelva el primer amor? Piénsenlo. Necesitamos o nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestros pastores, el Señor puso este motivo de petición junto a 6 razones más, como por ejemplo, que nos sea devuelto el gozo, por ejemplo, que estemos bajo una unidad, pero devuelven el primer amor. Y yo creo, como a ustedes los conozco, a unos más, a otros menos, y a algunos prácticamente nada, pero si yo conozco a alguien, y en eso estoy muy seguro. Y Betty, no piense que eres tú, que eres mi esposa, a quien te conozco mucho, pero no me refiero a ti. Me quiero referir a mí. Me refiero a mí. Si yo necesito que Dios me devuelva este primer amor, mi respuesta es sí, afirmativo. Porque no estoy conforme como vivo delante de Dios. Yo añoro más del Señor. Creo que no lo he alcanzado todo. Por el contrario, creo que me falta mucho más. Ese es mi sentir. ¿Necesitamos que el Señor nos devuelva ese primer amor? Yo les decía que la carta de los Efesios se inicia con amor. Su desarrollo también es con amor y termina con amor. Pero en el inicia, me gustó más esta palabra, inicia, me suena, inicia, no sé por qué. Ya me acordé, es por la radio, ¿cierto? Radio Inicia, que entre paréntesis está transmitiendo desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Así que bendecimos a todas las personas y hermanos que nos están escuchando por Radio Inicia. Pero acá Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió en amor. Él nos escogió en amor. Termina la carta, no termina el mensaje, termina esta carta, Efesios 6, 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Amor incorruptible. ¿Qué es lo que es amor incorruptible? Un amor que es perfecto. Un amor que no tiene variación. El amor de Dios. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante, en algún otro versículo, creo que se va a aclarar más aún qué es lo que es este amor incorruptible. Contexto histórico. Quiero hablarle un poquito, contextualizar cuándo se escribe esta palabra, las implicancias que tienen y el objetivo que es.
Los destinatarios originales de Apocalipsis fueron un grupo de 7 iglesias locales situadas en el sudoeste de Asia Menor. Si no me equivoco, actualmente, mayormente esa zona es de Turquía, que es un país muy grande, ahí al lado del mar Egeo, como costa. Ahí estaban estas iglesias, en esa zona. Y los versículos que aparecen entre paréntesis, yo voy a leer uno solo, los demás no los voy a leer, pero son todos versículos de Apocalipsis, por eso no le puse el Apocalipsis antes. Por ejemplo, Apocalipsis 1:11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Algunas de estas congregaciones estaban padeciendo persecución. Ahí están los versículos. Probablemente bajo el reinado del emperador Domiciano, 81 al 96 después de Cristo. Entonces, algunas de estas congregaciones estaban padeciendo persecución. Contexto histórico. Otras iglesias tenían dificultades prácticas y doctrinales en practicar el evangelio, cómo se estaban conduciendo, y también tenían dificultades doctrinales. Y también ahí están las citas respectivas. Por último, además de estos problemas, evidente, se libraba una guerra espiritual, invisible pero poderosa. Y nuevamente menciono los versículos. Ese era el contexto de cuando se escribe Apocalipsis a la iglesia en ese tiempo, en ese lugar. Y esas 7 iglesias sí estaban, el apóstol conocía de ellas. Pero también este contexto es actual. Es actual. Yo pregunto, dice que algunas congregaciones estaban padeciendo persecución. ¿Hay iglesias que estén padeciendo persecución? Sí, ¿cierto? Hay iglesias que están padeciendo persecución y de manera abierta algunas, sobre todo las que están en lo que se llama en misiones, en la ventana 1040. En ese lugar donde no es el cristianismo la iglesia predominante. Hay persecución en esa iglesia hasta este tiempo. También hay persecución en estos tiempos en las iglesias nuestras. Hay persecución de otra manera, pero hay persecución. Dice que otras tenían dificultades prácticas y doctrinales. Esas circunstancias, esas dificultades también existen hoy día. Hay malas prácticas. Y no quiero enfocar ni acusar a ninguna iglesia, solamente estoy haciendo una referencia. Hay malas prácticas del evangelio, hay malos testimonios. ¿Y cuál es la causa? Que alejan a la gente de la iglesia y lo alejan de Dios. Y es más, impide que otros lleguen. No era una característica de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva decían, miren cómo se aman. Entonces era una iglesia atrayente a la gente de ese tiempo, una característica de la iglesia primigenia. Además de estos problemas evidentes, se libraba una guerra espiritual, pero una guerra espiritual poderosa. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, contra huestes celestiales. Esa es nuestra lucha. Quiero ver algo acá, déjenme ver algo acá en mi celular. Acá. Acá, ya lo encontré. Solamente quiero respaldar una de estas, de lo que estoy mencionando.
de que algunas de estas congregaciones estaban padeciendo persecución. A nosotros, como departamento de intersección de la iglesia, nos llegó un mensaje, un WhatsApp del departamento de misiones de nuestra iglesia, que está activo, está orando, está funcionando. Nos llegó un WhatsApp para que estemos orando, para que salgamos de nosotros, salgamos de nuestro mundo, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra comuna, de nuestra ciudad, de nuestro Chile, y nos extendamos un poco más allá. Y el mensaje decía así: Corea del Norte, jueves 10 de febrero 2022. Intercede por Chul Min, un cristiano secreto en Corea del Norte, que mantiene cuidadosamente su fe en Jesús. Ora por la comunión entre cristianos, para que Dios siga cuidando de él, de su familia y de sus amigos. Esto es lejano para nosotros, quizás hasta indiferente, pero que Dios coloque amor sin necesidad de estar allá en ese lugar y en otros lugares así de inhóspitos, pero para que nosotros podamos hacer lo que tenemos a mano. Y lo que tenemos a mano es orar, interceder. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración traspasa las fronteras, traspasa la política, traspasa los credos religiosos, traspasa todo. Pero alguien debe de estar orando, alguien debe de estar clamando por esta persona que ya se me olvidó el nombre, Chul Min. Quizás no es su nombre tampoco, sino que es otro nombre. Entonces, por eso digo, necesito amor de Dios, amor de nuestro Señor Jesucristo. El versículo en cuestión es Apocalipsis 2:4, que dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Ellos habían dejado su primer amor. ¿De cuál amor estamos hablando? ¿De cuál amor estamos hablando? La misma Biblia nos responde. Deuteronomio 6:5 dice, Deuteronomio 6:5, en la ley que le fue dada a Moisés, en el primer mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es lo que ellos no estaban experimentando. En Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 22, 36 y 37, para que no pensemos que esto queda solamente bajo la ley, bajo el antiguo pacto, dice en Mateo 22, 36, 37, un intérprete de la ley, un conocedor de la ley, le viene a preguntar al Señor Jesucristo. Nosotros sabíamos cómo eran los intérpretes de la ley, sabíamos cómo eran los fariseos, sabían cuáles eran sus intenciones con respecto a Jesús. Y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo mismo, no hay cambio, no hay variación. La misma palabra. ¿Cómo debemos amar a nuestro Dios? Con todo mi corazón, con el centro de nuestra vida, con el centro de nuestras emociones, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ahora, cuando el apóstol Juan está escribiendo esto y dice que tiene esto contra ti, que has dejado tu primer amor, no es una mirada subjetiva, antojadiza,
producto de un malestar, de alguna situación de incomodidad con respecto a la iglesia de Éfeso. Por el contrario, es una amonestación, una exhortación objetiva. ¿Y por qué digo eso? Porque quizás muchas veces, no hablo de ustedes, hablo de mí, ¿ah? Uno cuando habla o se refiere a alguien que ha hecho algo que según lo que uno piensa, cree, ha estudiado, conoce, no está bien. Entonces uno se enfoca en eso y no mira toda la persona, todo lo que es su vivencia y se queda quizás en una circunstancia puntual. Pero el apóstol, él fue objetivo. ¿Por qué? Porque él dice en los versículos anteriores, en el versículo 2 y 3, le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Yo le puse, otras versiones dicen perseverancia. Perseverancia. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverancia, algo que yo debo de tener siempre, que la iglesia debe de tener. Perseverancia. No soportas a los malos. Conoces la doctrina. ¿Y por qué puedo decir que conoces la doctrina? Porque en el mismo versículo dice: han sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, para poner a prueba a esos apóstoles o a esos pseudoapóstoles, ellos tienen que conocer la doctrina, tienen que conocer y saber lo que es un apóstol verdadero. Todas esas virtudes, todas esas cualidades ellos tenían. Es como una radiografía, o quizás más tecnológico, es como un escáner, así, que nos pasan, y esto es Dios, nos pasa así. Entonces, hermanos, yo les pregunto nuevamente, ¿les gustaría que el Señor pasara ese escáner por ustedes? Ese escáner espiritual, y que queden expuestos al resultado de ese examen y que le diga, no, quizás muchos de nosotros hemos pasado por algún tipo de escáner u otro examen similar en lo natural, en lo físico, ¿cierto? Y ahí nos arroja que si hay algo que está funcionando mal, si hay un órgano que está deteriorado, pero la finalidad, ¿cierto?, es que haya una reparación, que haya una sanidad, que haya salud, ¿correcto? Espiritualmente hablando, es lo mismo. Entonces, yo prefiero que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me escanee, me escanee, porque prefiero que lo haga acá, que lo haga en la Santa Cena, que Él me escanee. Y si hay algo que no corresponde, se pueda enmendar ese camino. Yo quiero que sea aquí y no que sea cuando tengamos que ir al tribunal de Cristo, al tribunal de Cristo, donde todos debemos de comparecer, y hacerlo acá, para que seamos así probados. ¿Cómo volvemos al primer amor? ¿Cómo volvemos al primer amor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para volver al primer amor? La Biblia nos enseña cómo debemos de volver al primer amor. A continuación, en el versículo siguiente, dice: recuerda de dónde has caído. Primera cosa, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué fue lo que te enfrió. ¿Qué fue lo que te hizo bajar en tu relación, en tu comunión, en tu cercanía con Dios, en tu comunión con la iglesia, en tu comunión con los hermanos? ¿Qué fue lo que te hizo descender? Recuerda de dónde has caído. Ese es un examen personal que se hace
cada uno, pero que uno tiene que hacérselo a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, para ver y para que pueda haber un cambio. ¿Qué hay que hacer después? Después que uno recuerda dónde ha caído, porque cuando uno ha caído ha cometido una falta y necesita, ¿cierto?, arrepentirse. Me arrepiento. Y ese arrepentimiento está vigente todos los días. Estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia. Si equivocamos el camino, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Entonces nosotros nos arrepentimos y Él nos vuelve a poner. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Haz las obras que hiciste al principio. Haz las obras que hiciste al principio. Quería preguntarles si de los que están acá presentes hay alguien que tenga más de 10 años de conocer al Señor Jesucristo en un encuentro verdadero, genuino. Alguien que tenga más de 10 años, a ver, levante su mano, por favor. Más de 10 años de conocer a Jesucristo. Hay varios hermanos, pero pocos. Hay alguien que conozca al Señor, conoció al Señor Jesucristo 5 años, de 5 años para atrás, 5 años, sí. Y hay alguien que conozca al Señor Jesucristo hace 1 año no sé si pregunté mal, pero hay muchas manos que no se levantaron. Entonces probablemente yo pregunté mal. Pero haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué hacíamos cuando recién conocimos al Señor? Le estoy hablando a los que ya conocen al Señor, que ya tienen un tiempo, no tan extendido, ¿ya? 1 año y de ahí para arriba, recordar cuáles eran las obras que hacían. Y si esas obras, porque eso es lo que le está diciendo la palabra de Dios, haz las obras que hiciste al principio. Yo me recuerdo, yo soy más mayor, ¿ya? Y yo conocí a Jesucristo, al Señor Jesucristo, a los 21 años. Y ahora tengo 65. Así que van 44 años, ¿cierto?, de que conozco al Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo puedo recordar las obras que hacía cuando conocí al Señor Jesucristo. Y yo creo que son las mismas que tienen ustedes o han vivido ustedes, quizás en tiempo posterior. Pero cuando conocimos a Jesucristo, hablábamos del Evangelio, le hablábamos a las personas que estaban a nuestro lado. Empezábamos por nuestra familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y a veces no recibíamos qué rico, qué bueno, sino que teníamos otra respuesta, pero nosotros seguíamos adelante. ¿Les pasó eso a ustedes? ¿Les pasó eso a ustedes? De hablar del Evangelio. ¿Les pasó de querer congregarse todo el tiempo? Y a veces no habían recursos, pero teníamos que caminar harto, horas. Pero llegábamos a la casa del Señor. Queríamos estar en la casa del Señor. Íbamos a todas las reuniones, o yo nomás, íbamos a todas las reuniones, íbamos a la iglesia. Hermano, hasta las reuniones para hacer aseo. ¿Pero por qué? Porque queríamos estar en comunión, queríamos estar escuchando de Dios, escuchando de los que conocían más, ahí pasando virutilla. Oh, qué antiguo eso, hermano, eso ya no se usa, pero estoy hablando de tiempo atrás. Entonces, haciendo esas labores, limpiando vidrios, etcétera. ¿Pero por qué? Porque queríamos más del Señor Jesucristo, más de esa comunión. Efesios 3:14 en adelante dice otras cosas que nos indican cómo volvemos a este primer amor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera
que Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Entonces, para este volver al primer amor, debemos de estar, conforme a esta palabra, arraigados y cimentados, fundamentados en amor. Dios es amor. Cristo es nuestro fundamento, cimentados, puestos sobre Él. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Yo subrayé esta frase de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Es decir, el amor de Cristo supera la medida que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos del amor de Dios, del amor de Cristo. Lo supera y nos sorprende. Entonces, lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, cómo se incrementa, cómo aumenta nuestro amor, cimentados y fundamentados en el amor en Cristo. El mismo apóstol Pablo a los filipenses les dice: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro. Yo le puse otra versión al lado: amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol lo dice: de cuánto os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Yo me apropio de esta petición, de esta oración del apóstol Pablo, que mi amor, que nuestro amor abunde aún más. No es que no haya amor, que sea poco amor, sino que este amor abunde aún más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, en toda sensibilidad, en toda percepción. Filipenses 1:10 dice: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces nos prepara para este día, cuando hemos de encontrarnos como novia con nuestro Señor Jesucristo, para que escojamos lo mejor. La carta a los tesalonicenses dice: más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, a la iglesia de Tesalónica, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Entonces había un testimonio, una evidencia, un fruto del amor. Y eso era muy bueno, eso era excelente. Pero el apóstol les dice: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ellos más y más. Es decir, no a estar conforme con lo que tenemos, que está bien, pero que sigamos avanzando, sigamos tomando más, sigamos siendo perfeccionados, y estamos hablando del amor. Perfeccionados en amor, que abundemos más y más. El apóstol, en otro libro que él escribió, el apóstol Juan, 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. De ahí viene el amor, viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso va a evidenciar que conocimos a Dios por el amor, por este fruto, que entre paréntesis, el amor es fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando ahí en el libro de Gálatas se menciona el fruto del Espíritu Santo, comienza diciendo como fruto amor. Amor es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, y sigue la lista. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es fuerte lo que dice acá el apóstol Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero nosotros amamos
Amamos porque hemos conocido a Dios y podemos entregar ese amor a las personas, a los que nos rodean, a los que lo necesitan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que cuando llegue la instancia, el momento que seamos arrebatados como novia, ya tenemos esa confianza y esa seguridad de que lo logramos, lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Debemos de permanecer en amor. Debemos permanecer en amor. Y como Dios no es una fuente que se agota, que se acaba, Él va a seguir derramando de su amor sobre nuestras vidas, para que a su vez nosotros entreguemos de ese amor a los que están al lado nuestro, para que entreguemos ese amor en sus distintas manifestaciones. 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces nos está enseñando el apóstol cómo podemos vivir en amor y cómo podemos hacerlo guardando sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos, si guardamos la palabra de Dios, vamos a estar experimentando y viviendo ese amor. Y dice que esos mandamientos no son gravosos, no son difíciles, complicados de realizar o de alcanzar. Y anoté estos versículos, porque muestran el amor, el amor de Dios. Y dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo, y ese Verbo se refiere al Señor Jesucristo, era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿cierto? La Trinidad de Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, en el mismo capítulo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que se da lo que aquí dice en esta palabra: y aquel Verbo fue hecho carne por nosotros. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados en este tiempo de la gracia. Somos privilegiados porque, y no quiero equivocarme en esto, pero bajo el antiguo pacto, bajo la ley, estaba la palabra, y que ellos debían de vivirla, debían de tomarla, y eso debía ser una constante en ellos. Y esa misma palabra después se hace carne en Jesucristo, y tenemos ahí la evidencia del Señor. Yo por lo menos así lo veo, lo distingo. Me es más fácil ver el Verbo, ver la palabra en Cristo, porque tengo el ejemplo mismo, el ejemplo a seguir. Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo dice también: lo que visteis, lo que oísteis, lo que aprendisteis y recibisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces nosotros tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Yo cuando recién me convertí, hablando de las primeras obras, cuando recién me convertí, tenía poco conocimiento de la palabra, conocía su amor me había cautivado, su amor me transformó, su amor me hizo que yo le pidiera pecados por cosas que a nadie le podría confesar porque me daban vergüenza. Fue mi caso. Y Él me perdonó. Y después caminaba del lugar donde estaba la iglesia hacia mi casa, y feliz, pensando, gozándome en Dios. Y cuando tenía que salir a algún lugar,
yo decía, si me pasa algo, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Y después dije, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer cuenta que el Señor Jesucristo va caminando conmigo. El Señor Jesucristo va caminando conmigo. Entonces, si Él va caminando conmigo, Él me va a decir cómo debo de actuar ante determinadas circunstancias. Hermanos, saben que ese periodo fue corto. Fue muy corto porque el Señor me permitió en muy poco tiempo que yo recibiera el Espíritu Santo en plenitud. Y lo extraordinario de su amor es que yo no conocía casi nada del Espíritu Santo. Nada. Ni siquiera lo estaba pidiendo. Y el Espíritu Santo vino a mi vida y fui lleno. Y empecé a hablar en lengua y me emborraché, caminaba en el bus que iba hablando en lengua. Era un loco, pero lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos de la alabanza, por favor, si pueden pasar. Ya estoy terminando. Y en algunos de los versículos anteriores yo hablaba de ese amor incorruptible. Y en 1 Corintios casi todo el capítulo habla de la preeminencia del amor. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo debo yo comportarme? ¿Cómo debo yo ser perfeccionado? Y dice así, se los leo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas por medio del Espíritu Santo y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces quizás aquí yo debiera poner arriba como un subtítulo la importancia del amor de Dios en nuestras vidas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Yo no he llegado a ese nivel, a esa altura. Pero si no hay amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso no es una religión, es vida en abundancia, es vida que fluye, el amor que fluye de Dios en todo lo que hacemos, en todo esto que se está mencionando. Pero debo de tener amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, ese es el amor. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces pueden decir, no busca lo suyo, no se irrita, entonces ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a recibir lo que necesito? Ese no es su problema, es Dios. Si nosotros nos sometemos a su orden, el que va a añadir, escrito está todo lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo en la mañana, cuando me levanto, miro por la terraza, vivo en un edificio, hay pasto, hay unos árboles, y veo unos pajaritos que andan ahí picoteando en el pasto por ahí, comiendo. Y eso me da paz, porque el Señor es el que se preocupa de alimentarlos. ¿Cuánto más de nosotros, hermanos, si hacemos lo que a Él le agrada? El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cristo es la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree. No dice que sea ingenuo. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
pero el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor, es su esencia, Dios es amor. Y termino. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios es amor. Y eso permanece, es el mayor de ellos. Y eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que yo quiero cada día, crecer más en ese amor, crecer en ese amor. Porque así vamos a ser perfeccionados. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.